Bienvenido a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más importantes, yo diría que más transformadoras del siglo XX. Y no es solo un libro sobre cómo sobrevivir en el peor lugar imaginable. Es mucho más que eso. Es, en el fondo, una guía para encontrar un propósito cuando parece que ya no queda nada. Vamos a desgranar juntos las lecciones de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, para ver si podemos encontrar ese secreto para sobreponernos a cualquier cosa. Uf, qué pregunta, ¿verdad? Esta es la pregunta que está en el centro de todo. Y es una pregunta que nos toca a todos. A ver, imaginemos por un momento que nos lo quitan todo. Todo lo que nos define por fuera. El trabajo, la casa, la familia, hasta el nombre. Cuando no queda nada de eso, ¿qué es lo que queda dentro? Bueno, pues Viktor Frankl no solo se hizo esta pregunta en las peores circunstancias, sino que encontró una respuesta. Y esa respuesta tiene el poder de cambiar nuestra forma de ver cualquier crisis, sea grande o pequeña. Para entender la fuerza de sus ideas, primero hay que entender quién era él. Viktor Frankl no era un filósofo que teorizaba desde un despacho cómodo. No. Era un psiquiatra de mucho prestigio en Viena, un científico. Pero la historia tenía otros planes y lo convirtió en el prisionero 119.104 en Auschwitz. Y allí, en medio de un horror que ni siquiera podemos imaginar, hizo algo increíble. Convirtió su propio sufrimiento en su campo de estudio. Claro, en una situación así, lo normal es pensar solo en sobrevivir, ¿no? En cómo conseguir el siguiente trozo de pan. Pero Frankl, en cambio, activó su mente de científico. En lugar de ser solo una víctima, se convirtió también en un observador. Empezó a analizar a sus compañeros de barracón, y asimismo, con una frialdad casi clínica. Quería entender qué pasaba en la mente de una persona en esas condiciones extremas. Y esta fue la pregunta clave que lo cambió todo, porque se dio cuenta de algo muy curioso. No era una cuestión de fuerza física. Vio a hombres que antes eran atletas, gente muy fuerte, desmoronarse y rendirse en cuestión de días. Y al mismo tiempo veía a otros, a lo mejor profesores o gente mayor, mucho más débiles físicamente, que aguantaban lo mismo o más y seguían adelante. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Cuál era esa variable secreta que separaba la vida de la muerte? Y la respuesta la encontró en un detalle muy revelador. En los campos, los cigarrillos eran como dinero. Se podían cambiar por una sopa extra. Y una sopa extra era un día más de vida. Bueno, pues Frankl observó que cuando un prisionero decidía fumarse su último cigarrillo, era una señal. La señal de que ya había tirado la toalla, de que había perdido la esperanza en el futuro. En cambio, el que era capaz de compartir su último trozo de pan, un acto que parece una locura en esa situación, estaba haciendo algo más. Estaba eligiendo un propósito por encima de su propia supervivencia. En ese pequeño gesto, estaba encontrando un porqué para seguir viviendo. Y esta observación le llevó a su primera gran revelación. Una de las ideas más potentes de la psicología moderna, de verdad. Descubrió que incluso en un lugar diseñado para aniquilar cualquier rastro de libertad, quedaba un último rincón, un espacio interior que nadie, ni los guardias más crueles, podían tocar. Un espacio de poder absoluto. Esta frase es el pilar de todo su pensamiento. Es increíble si lo pensamos. Podían controlar su cuerpo, lo que comía, dónde dormía, si vivía o moría. Podían controlarlo todo por fuera. Pero lo que no podían controlar era su respuesta interior, esa libertad de elegir qué actitud tomar ante el sufrimiento. Esa era intocable, la última de las libertades humanas. Y resulta que también la más importante. Y aquí es donde su idea se vuelve súper práctica para nosotros, para el día a día. Pensemos en cualquier cosa que nos pase. Una mala noticia, una discusión, un problema en el trabajo. Eso es el estímulo. Nuestra reacción automática suele ser el enfado, la ansiedad, la tristeza. Pues bien, lo que Frankl nos dice es que entre lo que pasa y cómo reaccionamos hay un pequeño espacio, una pausa. Y en esa pausa podemos elegir. Ahí es donde reside nuestro poder, no en controlar lo que nos pasa, sino en controlar cómo respondemos. Muy bien, entonces, si la clave es tener un porqué, un sentido para vivir, la pregunta es obvia. ¿Y cómo lo encontramos? Frankl, como buen científico, no se quedó en la teoría. A partir de toda esta experiencia, desarrolló un método completo. Vamos a ver cuáles son esos caminos que él propone. A su método lo llamó logoterapia. Viene del griego logos, que significa sentido. Para que nos hagamos una idea, si Freud decía que nos mueve la búsqueda del placer y otros como Adler decían que nos mueve la búsqueda de poder, Frankl dijo, no. Lo que de verdad mueve al ser humano es la voluntad de encontrar un sentido a su vida. Y todo su enfoque se centra en eso. Frankl nos dice que hay 3 grandes vías para encontrarlo. La primera es la creación. Hacer algo, dejar una huella, ya sea en un trabajo, en una obra de arte o en una causa. Para él mismo en el campo era la idea de reescribir el libro que le habían quitado. Esa tarea pendiente le daba un motivo para seguir. La segunda vía es el amor.
encontrar sentido en la conexión con otra persona o al experimentar algo bello, como un atardecer. Frankl se aferraba al recuerdo de su mujer, hablaba con ella en su mente, y ese amor le daba una fuerza increíble. Y la tercera, la más profunda, es la del sufrimiento. Cuando te enfrentas a algo que no puedes cambiar, como una enfermedad, el sentido se encuentra en la actitud que eliges para afrontarlo. Y ahora vamos a lo importante. ¿Cómo aplicamos todo esto, que nació en una situación tan extrema, a nuestros problemas cotidianos? Porque las lecciones de Frankl no son solo para sobrevivir a un campo de concentración, son para la vida, sobre todo para esos momentos de crisis que todos, absolutamente todos, pasamos. A ver, y esto es muy importante aclararlo. Frankl no era un optimista ingenuo de esos de todo va a salir bien. Él había visto el mal con sus propios ojos. Su propuesta es mucho más realista. Él la llamaba optimismo trágico. ¿Y qué es eso? Pues es la capacidad de decirle sí a la vida a pesar de todo. A pesar de que sabemos que hay dolor, que cometemos errores y que vamos a morir. Es un optimismo que no ignora la oscuridad, sino que es capaz de encontrar la luz justo en medio de ella. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cuál es la herramienta práctica? Pues es algo tan simple y a la vez tan revolucionario como cambiar una pregunta. Todos, cuando nos pasa algo malo, tendemos a preguntar ¿por qué a mí? Es una pregunta que nos convierte en víctimas, que nos deja atascados en el lamento. Frankl nos dice, dale la vuelta a esa pregunta. Y esta es la nueva pregunta. Fijaos en el cambio, es brutal. De repente, el foco ya no está en lo que la vida nos hace, sino en lo que nosotros vamos a hacer. Ya no es qué puedo esperar yo de la vida, sino qué espera la vida de mí ahora mismo. Esta pregunta nos exige ser responsables, nos obliga a buscar una tarea, una misión, incluso en medio del problema. Convierte la queja en acción. Así que, con todo esto, llegamos a la gran conclusión de todo el pensamiento de Frankl. Y es una idea que, por un lado, da un poco de vértigo, pero por otro es tremendamente liberadora. El sentido de la vida no es algo que uno encuentra por ahí, como si fuera un tesoro escondido. Es algo que uno construye, día a día. Frankl nos dice que dejemos de buscar el sentido de la vida así, con mayúsculas, porque no existe una respuesta única para todos. El sentido es algo único y personal. Lo que da sentido a una persona no tiene por qué dárselo a otra, y además puede cambiar. Lo que te da sentido hoy quizá no te lo dé mañana. La vida, a través de las circunstancias, nos hace preguntas constantemente, y nuestra tarea, nuestro privilegio, es responderle. Y esta frase final de Frankl es el resumen perfecto de su legado. Después de sobrevivir a todo aquello, lo fácil habría sido encerrarse en el rencor, pero hizo todo lo contrario. Dedicó su vida a ayudar a otros a encontrar su propio sentido. Y se dio cuenta de que, muchísimas veces, el sentido aparece justo cuando dejamos de pensar tanto en nosotros mismos y empezamos a pensar en cómo podemos ayudar a los demás. Así que para terminar, quedémonos con esta idea. Esa dificultad que estamos atravesando ahora, sea grande o pequeña, podemos verla no como un castigo, sino como una oportunidad. La filosofía de Frankl nos invita a pensar que cualquier desafío puede ser precisamente el campo de entrenamiento que la vida nos pone para forjar una versión de nosotros mismos más fuerte, más sabia y sobre todo con más sentido. Al final, la elección de esa actitud, esa siempre es nuestra. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor. Haz clic y comparte.